pido que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 23. Ahí tenemos la reflexión de esta mañana, continuando con la serie de predicaciones respecto a los sacramentos. Pues vamos a usar aquí este pasaje para meditar en ello y lo leemos. Dice, es San Juan 20, 23. San Juan 20, 23. Lo leemos, dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Palabra del Señor. Oremos. Padre Todopoderoso, misericordioso, en este momento, Señor, venimos delante de ti, todos juntos, Señor, para alabarte, para predicar tu alabanza, para celebrar tu victoria. Te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí, para que podamos recepcionar tu palabra de acuerdo, Señor, a lo que tú has prometido, que enviarías a tu Espíritu Santo para que nos llevase a toda verdad. Te pido que me uses también, Señor. Necesito de tu gracia, necesito de tu fortaleza, y que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones. Delante de ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Bien, hermanos, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de tres de los llamados sacramentos, pero que dentro de la tradición de la Iglesia anglicana y reformada no son considerados sacramentos por el hecho de que no son instituidos por Cristo y asimismo no tienen una señal visible como los que Cristo ha instituido, que es la Santa Cena y el bautismo. Que en la Santa Cena tenemos el pan y el vino, y en el bautismo tenemos el agua, y también tenemos la palabra de Dios, que representa algo, y asimismo, al recibirlo a través de la fe, recibimos gracia, como el Señor nos ha prometido. En cuanto a los otros sacramentos de los que se predicó, debe quedarnos claro, hermanos, que estos sacramentos, que algunas veces se llaman sacramentos menores, o prácticas espirituales de la Iglesia, no son sacramentos por el hecho de que no confieren gracia en sí mismas, porque Cristo mismo no las ha ordenado, y además de esto, vemos que son prácticas que son saludables para la Iglesia, pero que deben enfocarse de una manera adecuada. Y hoy vamos a hablar acerca de la penitencia y la absolución, completando con 4 de las otras prácticas que la Iglesia medieval consideraba sacramentos, pero que la Reforma, al purificar estas ideas, quedan como prácticas saludables para la Iglesia, y quedaría pendiente un sacramento que será quedaría pendiente una práctica que será predicada el siguiente domingo. Entonces, estas doctrinas generan mucha confusión, y sobre todo esta que tiene que ver con la confesión y con la absolución. Y el pasaje que leímos es claro, dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Algunos creen que porque el ministro pronuncia tales palabras es que posee un poder especial para de alguna manera perdonar pecados. Otros creen también que no existe ninguna necesidad de abrir la conciencia a otros cristianos o a un pastor. A veces caemos en algunas frases en las que decimos, no hay necesidad de la iglesia, hazlo tú personalmente, hazlo tú directamente. Y ambos son dos extremos que nosotros debemos de evitar. Porque por un lado, aunque nosotros tenemos una comunión directa con el Señor, sin necesidad de un sacerdote que medie por nosotros, el hecho es que también Dios ha establecido la iglesia, y en la iglesia hay oficiales, y esos oficiales tienen una funcionalidad dentro de la iglesia. Entonces la Reforma inglesa rechaza ambos extremos y vuelve al modelo de las Santas Escrituras. Por una parte, viene a eliminar la penitencia romana, que por supuesto era un caos en aquel entonces. Elimina el hecho de la confesión auricular obligatoria, porque en aquel momento
cada persona, y creo que todavía cada persona está obligada dentro del catolicismo romano a confesar auricularmente los pecados personales. También se eliminó la satisfacción por los pecados mediante obras que la Iglesia romana practicaba, y la idea de que el sacerdote actuaba como un juez del alma para determinar de alguna manera cómo absolver o de alguna otra cómo condenar y apresar las almas. Entonces, cuando la Iglesia empieza en esta transición de reformar, de hacer estos cambios, validando todas sus creencias en base a lo que dice la palabra de Dios, se da cuenta que esta práctica había llegado a un extremo destructivo y que en vez de ser un bálsamo para el alma de las personas, las cauterizaba y las atrapaba. Pero también fueron muy prudentes porque evitaron el extremo de muchos grupos separatistas que terminaron eliminando casi de forma directa la dirección espiritual y el cuidado pastoral a las conciencias atribuladas. Los reformadores ingleses conservaron la confesión, conservaron la absolución litúrgica y conservaron la dirección espiritual, pero enseñaron firmemente que el perdón pertenece solamente a Dios. Y para esto, hermanos, voy a tomar parte de lo que en esta mañana se ha leído después de que se hace esta invitación a el examen personal de cada uno de nosotros, de poner nuestras conciencias delante de Dios y reconocer que somos pecadores, somos amonestados por parte de aquel que está al frente dirigiendo el servicio público de adoración. Posteriormente a esto, nosotros tenemos la tendencia hacia orar, ya sea con esta oración que está escrita en la página 9, o de otro modo también hacemos una oración espontánea pidiendo el perdón de nuestros pecados. Y después, más adelante, el presbítero que está al frente de la dirección menciona el Evangelio del perdón del Señor, en donde dice que el Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, no desea la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Y dice que ha dado poder y mandamiento a sus ministros para pronunciar a su pueblo arrepentido la absolución y perdón de sus pecados. Entonces aquí la persona que está dirigiendo hace esta absolución y perdón de los pecados, pero no lo hace en el poder personal, en el poder del mismo, sino que dice, es Él, o sea, refiriéndose a Dios, quien perdona y absuelve a todos los que verdaderamente se arrepienten y que sinceramente creen en su evangelio. Entonces, hermanos, podemos ver que el anglicanismo sigue siendo aquí una vía media porque examina las dos partes y no determina, ya que muchas iglesias lo que hacen hoy día es decir, bueno, si esto está mal, hagámoslo de esta manera. Mientras que lo correcto es, si esto está mal, pensemos qué cosa dice la Biblia. Esa es una manera adecuada de poder validar todas nuestras convicciones y todas nuestras prácticas. No deberíamos nosotros de descartar de manera automática las cosas o implementar cosas de manera automática por el simple hecho de que nuestro razonamiento nos lleva a eso. Y muchos caen en este error cuando dicen, si la confesión auricular está mal, eliminémosla, porque no debe servir para nada. Pero encontramos en la palabra de Dios que hay un orden que Dios ha establecido dentro de la iglesia, y este orden debe de ser dirigido por aquellos que son los oficiales de la iglesia. Entonces aquí, hermanos, debemos enfrentar una pregunta que muchos evangélicos prefieren evitar, porque en algún momento nos vamos a topar con alguien que nos va a sacar este pasaje y que probablemente lo va a sacar fuera de su contexto. ¿Qué quiso decir Cristo cuando entregó las llaves del reino a la iglesia? Porque ese es el argumento fuerte que la iglesia romana saca cuando nos descalifica a todos nosotros. Dice, no, pues es que ustedes son pastores autonombrados, ustedes nadie los llamó, la iglesia católica tiene las llaves, y muchas veces lo que preferimos hacer es como sacar la vuelta, evitar eso. Tomamos otros pasajes de la Escritura para poder debatir esa parte, y lo cual es correcto, pero lo que no es tan correcto es que a veces huyamos de lo que está diciendo el texto, porque el texto ahí está. Y como cristianos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos también
que dedicarnos a escudriñar esas partes que nos parecen a veces difíciles de interpretar. Entonces aquí, volviendo a lo que Roma decía, los teólogos romanos, cuando escuchan este pasaje de las llaves, responden que Cristo entregó a los sacerdotes un poder judicial para perdonar los pecados de una manera sacramental. A diferencia de como nosotros lo entendemos, ellos a través de los sacramentos de alguna manera imparten esta gracia y de alguna manera también ellos absuelven y perdonan los pecados de los hombres. Dice la palabra en latín ego, o sea, yo te perdono. Sin embargo, nosotros, por el contrario, decimos, es Él quien perdona y absuelve. Por otro lado, y en contraste, tenemos a la tradición reformada a la que pertenecemos nosotros, la tradición cristiana, la tradición que da seguimiento a la iglesia de Cristo, y responde que Cristo entregó a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Nos ha entregado proclamar el evangelio, nos ha entregado el administrar los sacramentos y nos ha entregado el ejercer disciplina eclesiástica. Les voy a invitar, hermanos, que busquemos 2 Corintios, capítulo 11. Versículos 18 y 20, que podemos leer unos párrafos más, pero aquí está la respuesta a lo que nosotros estamos preguntando. 2 Corintios 11, 18 al 20. Perdón, hermanos, es 5. Sí, capítulo 5. Sí, 18 al 20. Una disculpa, hermanos. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces aquí en este pasaje nosotros encontramos esta parte interesante que en realidad el Señor nos ha enviado a nosotros como mensajeros de su palabra, porque el que está reconciliando es Dios mismo, y Él mismo ha traído estos medios para que nosotros podamos ocuparlos de manera plena y concreta, usando su palabra, usando sus promesas para traer a sí mismo a los pecadores. Entonces, debemos examinar cuidadosamente las Escrituras, porque no se nos ha mandado a predicar solamente las partes fáciles de la Biblia, sino todo el consejo de Dios. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan respecto a estos pasajes que parecen complicados, también debemos tener esta capacidad de poder responder a ellos lo que necesitan saber. Y en primer lugar, hermanos, debemos evitar 2 extremos: el altar judicial y el silencio solitario, porque aquí estamos hablando respecto a la confesión y la absolución de los pecados, que si por un lado el tema del altar judicial, donde aquel
que está puesto delante de la iglesia para dirigirla y para administrarla, se pone como un juez que tiene la capacidad de perdonar pecados, entonces esta persona no está haciendo otra cosa sino que usurpar a Cristo, que es el único que puede perdonar pecados. Pero por otro lado, si nosotros decimos que únicamente es a través de un medio directo y que la iglesia no tiene cabida en este hecho, a veces privamos a las personas del buen consejo pastoral, de esta necesidad de darle acompañamiento a las personas de la iglesia. Porque Dios para algo dejó la iglesia, si no de otro modo, cada uno de nosotros seríamos cristianos particulares que ejerceríamos nuestra religión de la manera en la que nosotros la pudiésemos entender. Pero el Señor ha contenido toda la verdad en la iglesia y por eso le llama a ella misma la columna y baluarte de la verdad. Y para otros textos que podemos tomar aquí en cuenta son Mateo capítulo 16, versículo 19, donde podemos complicar un poco lo que estamos hablando ahora. Pero el hecho de complicarlo no es dejarlo como un texto que se mantenga oscuro o difícil, sino que es para que podamos resolverlo. Mateo 16, 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Igual, otro texto que los romanos usan para poder decir que Pedro tiene las llaves del reino, tiene un poder que Cristo mismo le ha dado y que este poder lo pone a él como la persona que determina lo que se debe de hacer en la iglesia, lo que está bien y lo que está mal. Y según dicen ellos, que este poder ha sido transferido a través de la sucesión apostólica papal hasta el día de hoy. Igualmente, Mateo 18, del 15 al 20, podemos encontrar otra vez estas palabras: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nuestros actos tienen repercusiones en todo el ámbito divino, en el cielo y en la tierra. Recuerden, hermanos, que la ocasión pasada que les explicaba acerca de la comunión que tenemos con Cristo a través de la palabra y del sacramento, entramos en una comunión celestial, que no solamente es un hecho de que estemos adorando aquí como iglesia individual, o no solamente tiene que ver con el hecho de que nosotros nos unamos de alguna manera con la iglesia universal, con todos los que hoy, día domingo, están ejerciendo un culto delante de Dios, sino que también, junto con las potestades celestiales, estamos adorando a Dios, tal como lo encontramos en 1 Corintios, cuando se habla acerca de la cena del Señor, o en el Apocalipsis, donde habla que acerca de estos 24 ancianos que tiran sus coronas delante del Señor, diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Nosotros nos unimos con ellos, y tenemos también una respuesta en el libro de oración común, en donde se habla acerca de esto cuando adoramos a Dios. Tenemos esta conciencia, pero también nuestros actos individuales tienen repercusión en el ámbito divino, en el cielo y en la tierra. Es decir, que todo lo que hacemos aquí en la tierra afecta de alguna manera en el cielo, y lo que se hace en el cielo se afecta también de alguna manera a lo que hacemos aquí nosotros en la tierra, de manera positiva o negativa. Significa que Dios ha dado autoridad a la iglesia para ejercer disciplina en su nombre. Ese texto que estamos leyendo no solamente habla de atar y desatar, sino que dice que si dos se pusieran de acuerdo en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, significa que Dios escucha nuestras oraciones y que podemos interceder unos por otros, que podemos tener esta compañía unos y otros
Y dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Que este pasaje que nosotros leemos regularmente, la oración de San Juan Crisóstomo, tiene un carácter disciplinario, tiene un carácter de cómo hacer las cosas dentro de la iglesia. No está suelto allí para que nosotros digamos, bueno, donde hay 2 o 3 está una iglesita y después otra iglesita, donde están 2 o 3. No, tiene un carácter de disciplina, tiene un carácter de mostrar la comunión que tenemos con Dios a través del Evangelio y evidentemente de la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, al tratar con nuestras conciencias cargadas de pecado, con un corazón humano, a veces se suele ir a un extremo o a otro, y de esto debemos huir del hecho de confiar en las personas para llevar nuestros pecados y pensar que ellos de alguna manera nos pueden absolver. Es como cuando a veces no sé si han escuchado que hay algunos cristianos que dicen, bueno, a veces personas o cristianos que saben que alguien es pastor y dice, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí. Y ellos piensan que de alguna manera nosotros tenemos más cercanía al Señor, pero la realidad es que nosotros batallamos igualmente que cualquier otro creyente. Esa es la realidad, que tenemos las mismas debilidades. Y si Dios nos escucha, no es porque estemos más cerca de Dios, nos escucha porque Dios tiene misericordia. Y esto es así. O por otro lado, en algunas ocasiones también decimos, no, tú directo con el Señor. Y sí, o sea, en efecto podemos ir directo. O sea, la palabra también dice que nos acerquemos al trono de la gracia para que encontremos auxilio y socorro, porque Dios está allí para escucharnos, esto es cierto. Pero hay algunas ocasiones, hay algunas situaciones que a veces nosotros pasamos que no las podemos llevar solos. Voy a leer aquí una parte en la que ahorita se va a volver a leer en la liturgia de la Santa Comunión, donde se llama a las personas a reflexionar nuevamente en su forma de vida. Dice, y siendo indispensable que ninguno venga a la Santa Comunión a no tener entera confianza en la misericordia de Dios y una conciencia tranquila. Si hubiera entre ustedes alguno que no pueda sosegar su conciencia por los medios antes dichos, antes bien necesite de consuelo y consejo, venga a mí o algún otro ministro de la palabra, hombre prudente y letrado, y descubra su aflicción para que por el ministerio de la palabra divina reciba el beneficio de la absolución con algún buen consejo espiritual para sosiego de su conciencia y evitar todo escrúpulo y duda. Entonces, esto es lo que estamos rescatando aquí en este lugar. El obispo J.C. Ryle advierte que el Evangelio es una medicina delicada que se echa a perder si le añadimos o quitamos algo, como lo veíamos en la reflexión que daba nuestro hermano Benjamín respecto a Job. No tenían ellos una visión equivocada respecto a Dios. Eran buenos teólogos, conocían muy bien las cosas, y eso que no tenían un canon como el de nosotros, pero conocían muy bien las cosas. El problema es cómo aplicaban ese conocimiento a las personas. Ese era el problema de ellos. No era una falta de conocimiento, eran hombres sabios, pero aplicaban de manera errónea este conocimiento hacia las personas, determinando y juzgando la situación de Job, sin conocer lo que estaba ocurriendo detrás de esto, porque Job no sabía qué pasaba, porque ellos no sabían qué pasaba. Por lo menos Job decía, el nombre del Señor sea alabado. El Señor ha dado y el Señor ha quitado, y que el nombre del Señor sea alabado. Pero estos hombres decían, no, es que tú esto, o tú aquello, o tú. ¿Por qué? Porque ellos conocían, porque ellos tenían sabiduría, y en esa sabiduría que tenían apoyaban todas sus conclusiones, y las que al final eran erróneas. Y aquí está el error romano, que pone al ministro como un juez. Durante la Edad Media, que es donde aparece fuertemente esta doctrina, el sistema de penitencia se convirtió en una carga insoportable para el alma. Se enseñó que el perdón dependía de 3 puntos obligatorios. La contrición, que es un dolor que debe ser suficiente por el pecado. Primero es lo que se pedía, que el hombre que iba a confesarse o que tenía conciencia del pecado pudiese tener esta contrición, un dolor suficiente por el pecado.
En segundo lugar, tenían que acudir sí o sí al sacerdote para practicar la confesión auricular, enumerar cada uno de sus pecados secretos al oído del sacerdote. Y en tercer lugar, lo que tenían que hacer era realizar obras impuestas para pagar esta culpa temporal, como rezos, ayunos, peregrinaciones, etcétera, etcétera. Esto es lo que se hacía en la etapa medieval y esto fue lo que se estandarizó dentro de la iglesia en aquel tiempo. En este sistema el sacerdote no actúa como un hermano, allí actúa como un juez, allí actúa como los amigos de Job, actúa de esta manera. Y si el sacerdote que está delante no es capaz de llevar una buena dirección y si abusa, porque ya el hecho de tener esto como un sacramento producía abuso en sí mismo, lo que hacía era destruir el alma en vez de ayudarla. Entonces, no se podía poner al lado de la persona, sino que la juzgaba desde arriba. Él escucha la causa, el sacerdote, imponía el castigo y pronunciaba una absolución judicial diciendo, yo te absuelvo. Nuestra herencia reformada rechaza esto porque derriba el oficio de Cristo. Es algo aberrante para nosotros escuchar que alguien se atreva a perdonar pecados, que alguien diga, yo te absuelvo por mi propio mérito, por mi ordenación, por el puesto que tengo dentro de la iglesia, por lo que sea. Es algo aberrante y repugnante a la palabra de Dios. Es repugnante cuando se pone al hombre en un tribunal y se crea una dependencia sacerdotal donde la paz del alma ya no depende de las promesas de Dios, sino del veredicto de un hombre que es pecador igualmente que todos los demás. Y que, para terminar pronto, que Dios no los ha puesto en ese lugar, sino que tienen malos entendimientos de la palabra de Dios, tienen una mente entenebrecida que no les permite ver con claridad el mandato que Dios ha dado para la iglesia. Hermanos, si esto es como la medicina, ¿qué sucede con la medicina? ¿Es mala o es buena? La medicina es buena cuando se da en la cantidad correcta, pero si se da en una cantidad exagerada, puede ser destructiva, o si también se da en menor cantidad, tampoco es efectiva. Por eso es que la palabra de Dios debe regular todas nuestras convicciones y quitar de nosotros todos aquellos pensamientos que atenten contra la gloria de Cristo. Así pues, la Escritura es clara. Solamente Dios conoce el corazón de los hombres y solamente Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4:15, hermanos. Busquemos Hebreos 4:15. Porque Hebreos habla acerca del sacerdocio celestial de Cristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Se acuerdan, hermanos? También providencialmente este pasaje lo vimos el día miércoles. Y no es que el hermano Benjamín y yo nos pongamos de acuerdo, ¿verdad?, para las cosas, pero Dios en su providencia ocupa lo que la iglesia necesita. Entonces aquí podemos ver con claridad que el Señor está en su trono como rey, como profeta y como sacerdote, ejerciendo este ministerio eterno, según el orden que se le ha designado. Y nos permite llegar a Él de esta manera y con confianza, porque se puede compadecer de nosotros. Cristo sin pecado, pero se compadece porque sabe, no solamente lo sabe en teoría, no solamente lo sabe de una manera mecánica, sino que Él mismo experimentó en su propia carne la tentación. Y bueno, ya el hermano explicaba que ser tentado no es pecado, ¿verdad? Así que si lo ponemos de manera positiva, esta necesidad en Cristo de que Él supiese lo que es la tentación, no es por causa de que Él no lo sabía, sino es por causa de nosotros mismos, para que seamos consolados, sabiendo que Él puede ponerse al lado de nosotros y entender plenamente qué cosa es la tentación. Ahora, hermanos, por otro lado, también tenemos que escapar del error separatista
o podemos decir en nuestros días, un nuevo evangelicalismo. Y esto es el aislamiento espiritual, porque al rechazar la tiranía de Roma, muchos grupos cayeron en el error opuesto, el error del defecto, el error de por defecto imponer una práctica nueva o censurar una práctica sin validar lo que dice la palabra de Dios. Porque recuerden, hermanos, que muchos, viendo que el sacramento era levantado y adorado, dijeron, no, pues no, eso está mal y mejor que sea un memorial. Pero encontramos que en la Escritura no hay eso, encontramos que hay una unión sacramental, que al recibir nosotros el pan y el vino, recibimos la gracia de Dios, la copa que bendecimos. No dice la Escritura, o si es una memoria, ¿para qué la bendecimos? No tiene caso que la copa se bendiga o el pan se bendiga. Pero tiene mucho sentido cuando vemos que a través de la fe en Cristo, al recibir el mensaje que nosotros necesitamos, el mensaje visual que necesitamos, somos consolados en Cristo. O también algunos que dicen, no, es que practicarlo cada domingo hace que sea monótono. Yo les puedo decir que cada domingo que practico la Santa Cena y la recibo, puedo entender de manera más plena y más amplia lo que es el sacramento de Cristo. Es algo que deseo, que llegue ese tiempo en el que tengo que arrodillarme y tomar del pan y del vino y poder comprender cómo es que Cristo está allí con su promesa, sellándola y recordándome en este momento que jamás se apartará de mí y de la iglesia que estará con nosotros, y que esto que estamos tomando y comiendo está sellado en la eternidad con su propia sangre, con su propia obra. Y es por esto que debemos escapar de este error del defecto por miedo al ritualismo. Estos hombres eliminaron casi toda la forma de confesión pastoral y dirección espiritual, y la consecuencia ha sido devastadora. Hay personas luchando solas con pecados que les asfixian. Hermanos, desde la consejería. Desde la consejería empezamos mal en algunas ocasiones. A veces no hay alguna persona que pueda dar un buen consejo, o damos por hecho. A veces a los que nos tocó estudiar en el seminario, a veces se dio por hecho de que nosotros, por estudiar el seminario, teníamos cierto conocimiento de cosas y no necesitábamos consejería. Y la realidad es que no es cierto. La realidad es que aunque te sepas la Biblia de memoria y puedas entenderla, aún así estás luchando contra el problema sarcos, contra tu propia carne, y necesitas que alguien venga y te dé ese consejo que tú necesitas. Porque así funcionan las cosas para nosotros. Somos personas caídas, marcados por el pecado. Entonces este miedo al ritualismo que eliminó estas cosas ha sido terrible. Creyentes sin dirección bíblica, con sus propias luchas específicas, almas heridas que no saben cómo aplicar el consuelo del Evangelio para su caso particular, y desconfianza en los ministros que Dios ha puesto para velar sus almas. Porque esto no me lo estoy inventando, sino que el Señor, a través del apóstol Pedro, está diciendo que los pastores son aquellos que velan por las almas de la congregación. Así pues, hermanos, todo esto ha causado cierto rechazo hacia el ministerio pastoral y se ha degradado a un lugar meramente administrativo, en donde aquel que es pastor de una iglesia solamente se debe dedicar a predicar, solamente se debe dedicar a enseñar, y de repente cuando pueda dar un buen consejo por ahí a las personas para que de alguna manera cumpla sus 8 horas de trabajo en el país, ¿no? Pero en realidad las cosas no están diseñadas para que funcionen de esta manera. No están diseñadas así. Así que no deberíamos tener desconfianza de aquellos que ministran bajo la supervisión de Dios. Es cierto que no son infalibles, es cierto, pero ahí está lo interesante, que aunque no son infalibles, Dios, a través de ellos, porque Él quiere y por su gracia, es capaz de bendecir a las personas. Es capaz de bendecirnos a nosotros. Entonces, al eliminar el ministerio de la confesión pastoral, se dejó al cristiano en un aislamiento espiritual peligroso.
olvidaron que aunque el ministro no es un juez, sí es un médico espiritual, es un vocero de la paz de Dios. Entonces esto, hermanos, no debemos olvidarlo. Debemos tener presente este hecho de que las personas que están enfrente de la iglesia han sido puestas para el cuidado de las almas, como médicos de Dios. Rechazar la ayuda del pastor cuando la conciencia está herida no es libertad, es dejar la herida abierta sin el ungüento de la palabra de Dios. Exhorta a tiempo y fuera de tiempo no solamente es que vayas y regañes a la gente. Exhorta a tiempo y fuera de tiempo es que a veces la gente necesita un buen consejo. Y probablemente a veces no sea el tiempo adecuado para hacerlo según nuestra propia percepción, pero es el tiempo adecuado para la persona que necesita esta palabra de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado de estos peligrosos extremos. Hermanos, miren el daño que causaron estos errores. Uno deposita demasiada confianza en el otro. El error romano deposita la confianza en el hombre. Cuando una servidumbre donde el creyente es un esclavo del confesor. Porque sí, la confesión tenía ese propósito en aquel entonces. Este propósito de poder conocer los secretos de las personas para después chantajearlos. Y es lo que hacía la iglesia en aquel tiempo. Pero el otro dilema, que es prácticamente el ministerio pastoral, creando una falsa independencia donde el creyente está solo en el desierto y sus propias dudas. Aquí este es otro error del que nosotros debemos huir. Nuestra confesión nos enseña que no debemos ser idólatras del ministro, pero tampoco huérfanos espirituales. Debemos mantener un equilibrio en este sentido. Roma, por un lado, ofrece un tribunal, pero el separatismo ofrece un vacío para las almas. El Evangelio de Dios nos ofrece un trono de gracia al que podemos ir directamente y un ministerio de reconciliación a través de pastores que nos señalan el camino hacia donde está el trono de la gracia. Por eso aquí el pasaje que leímos, si dos se pusieran de acuerdo, ¿qué significa? ¿Qué hay que hacer para que se pongan de acuerdo dos personas? Tienen que hablar, tienen que platicar. Probablemente ahí cuando se ponen de acuerdo, no es vamos a ponernos de acuerdo para pedir de esta manera y atar de alguna manera a Dios y que nos escuche y obligarlo a que haga lo que queremos. No, significa que dos cabezas piensan mejor que una. Significa que estas dos personas que están platicando, que se están contando sus necesidades, pueden ponerse de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el nombre de quién están congregados. ¿En nombre de sí mismos o en nombre de quién? En nombre de Dios, en nombre del Señor. Y ahí Él promete estar en medio de ellos. Así pues, hermanos, es importante que podamos tener esta confianza pastoral, pero también esta confianza de iglesia, porque no está limitada esta confesión al pastor. Bueno, es bueno que se acerquen al pastor porque es su trabajo, el aconsejar, el dirigir, el guiar. Pero a veces también es bueno que lo hagamos con algunas personas de la iglesia que consideramos nosotros maduras para que podamos platicar y después tal vez preguntar, ¿verdad?, al pastor o a los pastores que haya en la iglesia. Y aquí, hermanos, entra la respuesta de la iglesia anglicana, el lugar bíblico de la confesión. Santiago 5:16, que es para donde iba ahora mismo. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago 5:16. Entonces, ¿cuál es el propósito que tenemos de platicar las necesidades que tenemos? No es el chantaje, es para que seamos sanados. Hermanos, y esto es un mito histórico de que la Reforma abolió la confesión. Esto es falso. Esto es falso. La Reforma no abolió la confesión, nunca la ha eliminado. Simplemente la rescató del abuso y la colocó nuevamente en su lugar bíblico, tal como nos enseña la homilía sobre el arrepentimiento. No estamos obligados a enumerar pecados al oído de un hombre, pero sí somos llamados a buscar el alivio de nuestra conciencia a través de los medios que Dios ha dejado. Entonces,
Aquí hay un cambio de paradigma únicamente, no hay una supresión de una práctica, sino que se coloca en el lugar adecuado. ¿Para qué? Para que se convierta en un medio santo a través del cual Dios ha prometido también estar con nosotros. Porque ¿qué es lo que se hace regularmente en las iglesias evangélicas hoy día cuando hay un pecado escandaloso? ¿Qué es lo que se hace? No se trae a la persona y a veces se exhibe delante de toda la gente cuando no es necesario hacerlo. A veces no se pone adelante y es más, yo he visto que las ponen y pobre gente está ahí diciendo cosas que nosotros pues ni siquiera nos debería interesar saberlas, porque a veces nada más es para hacer chisme dentro de la misma iglesia y da tema de qué hablar. Ya escuchaste que fulanito no sé qué y que menganito, ¿quién? O sea, porque regularmente la congregación no se pone a orar por estas personas, sino a murmurar de ellas. Y eso es lo que pasaba también en lo que leíamos ahorita en la mañana con los amigos de Job. De una manera inadecuada estaban haciendo ejecución de una sabiduría de un nivel muy alto. Entonces en la confesión general encontramos esto todas las veces que nos congregamos, que una vez que confesamos nuestros pecados, el Señor, a través de los ministros, se nos pronuncia a nosotros la promesa del Evangelio. Y la iglesia de Inglaterra es una iglesia que confiesa. No esperamos un acto anual como los romanos. Confesamos directamente nuestros pecados diariamente a Dios. También en confesión pública todos juntos. Pero el Espíritu Santo hace privada en el corazón del creyente esta confesión, permitiendo que recibamos la absolución declarativa de Dios. Él perdona y absuelve a todos los que verdaderamente se arrepienten. O como lo dice también la Escritura, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, la confesión privada es una ayuda pastoral, no es un tribunal judicial. Nuestra herencia nos ofrece una provisión especial para casos de angustia profunda. La solemne exhortación de la comunión declara: si alguno no puede aquietar su propia conciencia, venga a mí o algún otro ministro discreto y letrado de la palabra de Dios y ábrale su dolor. Noten la naturaleza de la invitación, no es obligatoria. Tu salvación no depende de confesarle a un hombre, tampoco es sacramental, porque el artículo 15 nos recuerda que la penitencia no es un sacramento del Evangelio, tampoco es un tribunal. El pastor no es un juez que impone satisfacción u obras para ganar el perdón. Esto es una ayuda pastoral, este es el uso correcto de las llaves de las que estamos hablando. Las llaves para abrir el cielo al alma que se siente encerrada por la culpa. Y eso también lo encontramos en la práctica del puritanismo conformista. Grandes maestros como Hooker, como Ussher, como Hall, como Leighton aceptaban la práctica y esta confesión voluntaria. Para ellos el ministro actuaba como un médico espiritual. Entonces, ¿por qué acudir a él? Para recibir consejo bíblico en contra de la tentación, para recibir corrección cuando el juicio está nublado, para recibir consuelo mediante la aplicación personal de la promesa del Evangelio, porque esto es cierto. Y les reitero, hermanos, que a veces, aunque conocemos la Escritura, cuando entramos en un problema no somos capaces de reaccionar con nuestro propio conocimiento. Por el contrario, a veces reaccionamos de una manera totalmente diferente a lo que se esperaría que debiéramos reaccionar. Por eso la iglesia no está aquí para llenar a la gente de conocimiento, sino está aquí para que el conocimiento se convierta en un medio para que conozcan a Dios y para que de este modo puedan ustedes interactuar con Él. Este obispo Robert Leighton, que ya mencionaba, a veces lo conocemos en las doctrinas del perdón. En la cabeza él así lo decía. Decía: necesitamos a un hombre de Dios que nos la aplique a nuestra herida particular para que podamos sentir su poder sanador. Hermanos, pongamos que el limón y la sal era en mucho tiempo una medicina y un remedio. Pero ¿cómo era más fácil? ¿Ponerlo a nosotros mismos o que alguien llegara y nos las pusiera? A veces era más fácil que alguien llegara y nos las pusiera, porque nosotros lo íbamos así como que con miedo de: me va a arder, me voy a sentir feo. Viene alguien, te la pone y remedio. No es por el hecho de que estés imposibilitado a veces a sanarte, sino porque necesitas a veces la compañía de alguien para que haga estas cosas.
Así pues, la posición anglicana sobre esta confesión se puede resumir en esta regla de oro. Todos pueden, nadie debe y algunos deberían. Si tu conciencia está tranquila en Cristo, goza de la libertad para que puedas ir directamente al Padre. Pero si tu pecado te asfixia y no hayas paz, no te hundas solo, porque para eso está la iglesia. Busca un ministro letrado, no para que te salve, sino para que te señale con más claridad al único que ya te salvó, a Jesucristo. Porque ¿qué va a hacer qué va a hacer el ministro? Te va a llevar a Cristo, es lo que va a hacer. Te va a decir, mira, como que has perdido un poco la noción, has perdido un poco de vista el camino, pero aquí está Cristo, mira, este es el camino, hay que ir por ahí. Y no es porque no es porque no lo sepas, es porque a veces es como cuando lloramos, ¿verdad? O sea, lloras y no puedes caminar con lágrimas, es súper difícil. O está lloviendo y te empapas y no puedes caminar de esa manera. Bueno, ¿qué hace el ministro? Te limpia y te dice, no, mira, ahí está el camino. Ah, ok. Y vas hacia el camino. Entonces, hermanos, este énfasis donde dice prudente y letrado no es para exaltar tampoco al ministro, sino es para mostrar que esto garantiza que el pastor no va a andar echándote la culpa, no va a andar señalándote, no va a andar compartiendo lo que tú le has compartido, sino que va a usar la palabra de Dios para no herirte. Esto es lo que va a suceder aquí. Así pues, hermanos, cuando aplicamos nosotros este remedio tan bueno para la iglesia de manera adecuada, es como una buena medicina o un buen bálsamo. En tercer lugar, lo que se requiere en todo momento es arrepentimiento real, el corazón de la cuestión. Esto es lo que se requiere cuando nosotros buscamos la ayuda de Dios, porque sí es cierto que, aunque no debemos de señalar, cuando perdemos de vista a Cristo, vamos a encontrar pecado, vamos a encontrar imperfección en ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando debimos haber reaccionado con fe, no lo hicimos. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es más, hermanos, podemos decir de una manera pastoral que la razón por la que la gente se vaya al infierno no es porque no vaya a la iglesia o no conozca, sino es porque no tiene fe. Esta es la razón. Aquel que cree tiene vida eterna y no vendrá condenación. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, de manera pastoral podemos decir eso, que la razón principal por la que la gente va al infierno es por la falta de fe. Y a veces también a nosotros nos falta esa fe, o se achica, o se hace pequeña, o se nubla. Pero aquí está la ayuda de la iglesia para que nosotros podamos nuevamente caminar hacia Cristo. Y aquí necesitamos el arrepentimiento verdadero. Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51. Queridos hermanos, hermanas, aquí encontramos el corazón de toda cuestión. Antes de que podamos hablar de consuelo pastoral o de absolución declarativa, debemos hablar de un arrepentimiento real. Miren al rey David en sus horas más oscuras. Él no comenzó su restauración buscando un rito externo o la mediación de un sacerdote para evadir su culpa, porque si vamos a la crema innata de la época sacerdotal, David estaba viviendo un momento en el que había una restauración en el reino, donde había sacerdotes capaces, a donde él podía pedir esta absolución si de alguna manera existiera. Pero comenzó buscando desesperadamente la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y aquí está el verdadero problema, es el pecado, no es el rito, no es la forma en la que lo hacemos, sino la maldad que hay en nuestros corazones. Y debemos ser claros, el problema fundamental del pecador no es la falta de un confesor o de un sacerdote. El verdadero problema es el pecado. El pecado no es simplemente un error de juicio, es una rebelión contra el dominio de Dios y una deformidad de nuestra naturaleza. No olvidemos que el hombre está radicalmente enfermo de muerte y necesita una cura radical, no un simple parche externo de religiosidad. David lo entendió así. Su pecado siempre estaba delante de él, no como una deuda
con los hombres, sino como una ofensa directa contra la santidad de Dios. David sabía que había atentado contra la naturaleza misma de Dios, de este Dios que es santo, santo, santo. Y aquí es donde vemos la autonomía del verdadero arrepentimiento, en esta homilía del arrepentimiento que nos enseña este camino de regreso a Dios como una escalera de 4 peldaños que debemos subir con sinceridad, reconociendo el pecado, que no es una admisión general como, no, pues todos pecamos. ¿Qué hacen algunas personas a veces cuando les señalas un pecado, aunque sea en privado? Dicen, no, pues todos somos pecadores. Pues sí, ya lo sabemos. Ya lo sabemos, pero el saber que todos somos pecadores nunca ha curado a nadie. Todas las personas saben que se equivocan, que cometen errores, pero nadie se cura por saber que todos somos pecadores. Como decía San Juan Crisóstomo, es poner nuestras faltas particulares en una balanza y sentir este peso que nos aplasta. También es necesario que podamos sentir un dolor sincero. No es el mero miedo al castigo, la atracción que proclamaba Roma, sino un dolor del alma por haber ofendido a un Dios bueno y misericordioso. Y aquí, hermanos, quiero poner un ejemplo con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes del llanto de Pedro frente al remordimiento desesperado de Judas? Podemos recordar, es claro, porque Judas, fíjense, se duele. Judas va al sacerdote. Judas hace restitución al devolver las monedas. ¿Qué sucede con Pedro? Pedro también se duele, porque dice que lloró amargamente, pero no va a un sacerdote. Y Pedro al final es alcanzado por la gracia de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién estaba bien y quién estaba mal y por qué? Pensemos en eso, porque Judas está doliendo, y eso es algo que nosotros cuando pecamos nos dolemos. A veces vamos a alguien a que nos dé un consejo o nos ayude, y a veces ese consejo nos invita a hacer restitución. Judas llevaba un parámetro bien exacto y perfecto, pero la diferencia es que Pedro recibe la gracia de Dios con fe, mientras que Judas, sin fe, pone un remedio con su propia fuerza. ¿Qué hizo? Fue y se ahorcó. Esta es la diferencia. Ambos estaban bien en el proceso del arrepentimiento, pero en uno actuó la fe, mientras que en otro actuó la carne misma. Fe en Cristo. Sin fe, el arrepentimiento solamente es desesperación. Debemos tomar la promesa de Dios por amor de su Hijo, que Él olvida nuestra maldad. El arrepentimiento sin Cristo es el arrepentimiento de Caín o de Judas. Necesitamos una enmienda de vida. El arrepentimiento real produce frutos dignos. Significa cambiar de dirección. Si antes te dabas a la impureza, ahora te entregas a la santidad con diligencia. Lo que Dios está buscando es un espíritu quebrantado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17, que también frecuentemente lo leemos cuando hacemos este llamado público al arrepentimiento. Iglesia, Cristo Rey, entiendan, la solución nunca ha sido ni será la obra humana. No puedes comprar el perdón con lágrimas, ni tampoco con confesiones minuciosas, ni con penitencias impuestas por hombres. Dios desprecia el servicio de labios cuando el corazón está lejos de Él. Lo que Dios busca es una humildad radical. La solución ha sido y siempre será la misericordia divina manifestada en Cristo. San Agustín lo decía así: Dios no corona nuestros méritos, sino sus propios dones en nosotros. ¿Qué está haciendo Dios? Se está glorificando a sí mismo en nosotros cuando procedemos a Él con fe, en arrepentimiento y con una disposición de cambio de vida. Vengamos pues, no confiando en un ministro que nos salve, sino trayendo a Dios lo único que Él no rechaza, un alma que no se excusa, sino que se rinde a su gracia. Y aquí, hermanos, ahora damos al clavo en esta parte complicada en algunas ocasiones, el poder de las llaves. ¿Es una autoridad judicial o es un ministerio del Evangelio?
Juan 20:23 que leímos al principio, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieres, les son retenidos. Aquí no hay no hay para dónde hacernos a un lado. A quienes les remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. O en otras palabras, a quienes se les perdonen los pecados serán perdonados, y a quienes no se les perdonen, no les serán perdonados. Pero vamos a acercarnos aquí con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué son estas llaves del reino? Estas llaves prometidas a Pedro, entregadas a la iglesia, que han sido a menudo malinterpretadas como un centro de poder terrenal. Porque Roma dice eso. Roma en eso valida el papado. El papado anticristiano está validado en una mala enseñanza de esta idea. ¿Cuántas veces Roma no ha engañado al mundo de manera descarada? ¿Y cuántas veces no ha salido a la luz que han sido engaños astutamente introducidos por ellos? Debemos entender el propósito general de este diseño de nuestro Salvador al encomendar estas llaves. Porque el error romano es el tribunal del hombre, que interpreta que estas palabras son una concesión de poder judicial exclusivo a los sacerdotes. Según esta visión, el ministro actúa como un juez en un tribunal secreto. Argumenta que la confesión auricular es obligatoria para que el juez pueda conocer la causa. Afirma que el sacerdote tiene el poder soberano de absolver por su propia autoridad los pecados de los hombres. Nuestra herencia reformada rechaza esto porque sitúa al hombre en el lugar que solamente le pertenece a Cristo, convirtiéndolo en medicina para el alma, para que se haga una carga legalista e insoportable. Entonces la respuesta aquí es que tenemos este ministerio como heraldo, como uno que está anunciando solamente las palabras que ya Cristo ha establecido, estas palabras que son eternas, estas palabras que no van a pasar. Y estos pensadores cristianos del tiempo de la Reforma coincidían en que el poder de las llaves es ministerial y no soberano. La iglesia no crea el perdón, la iglesia lo anuncia, como lo leímos ahí en 1 Corintios capítulo 5, del 18 al 20, dice que nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces la iglesia no está creando nada, está tomando lo que Cristo ya nos ha ofrecido a nosotros. Richard Hooker, el ministro anglicano, decía que el presbítero no es un juez que dicta sentencia, sino uno que anuncia, que proclama la decisión que el rey ya ha tomado en el cielo. Es una persona que simplemente está diciendo, el rey ha dicho esto y el pueblo tiene que saber esto. Lo contrario que hace Roma es, el rey ha dicho esto, pero yo digo que se haga de esta manera. Ahí está la diferencia. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Y qué es lo que debe proclamar el presbítero? Debe proclamar solamente la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa esto de remitir pecados? Que cuando el ministro, basado en la autoridad de la palabra, proclama, todo aquel que se arrepiente verdaderamente y cree en el Evangelio recibe perdón, las puertas del reino se abren de par en par. Esta es una absolución declarativa. El libro de oración común lo expresa con claridad, que es Dios quien perdona y absuelve. El ministro solamente tiene el encargo de declarar y pronunciar este perdón a todos aquellos que están arrepentidos. ¿Y qué significa retener los pecados? Porque también está la otra contraparte en el texto que estamos leyendo. No solamente tiene esta tarea de anunciar el perdón de los pecados, sino también dice de retenerlos. Y esto es que inversamente, cuando la iglesia declara que quien persiste obstinadamente en el pecado y en la impenitencia permanece bajo condenación, las puertas del reino se cierran. Algo terrible que hay es la excomunión, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando una persona es excomulgada? No es solamente sacada de la iglesia local y decir, bueno, pues
te excomulgamos y búscale por otro lado. No, no, porque recordemos que todo lo que sucede aquí en la tierra sucede en el cielo. Y si esta orden o si esta determinación es correcta, es recibida en el cielo. ¿Qué sucede? Esas personas quedan a merced de las puertas del infierno. La segunda confesión helvética señala que los servidores abren el cielo obedientemente y lo cierran a los que son desobedientes mediante la predicación fiel de la palabra de Dios. Y esto no es un acto de odio, sino es fidelidad al pacto, advirtiendo al pecador que el juicio de Dios permanece sobre él mientras rechace a Cristo. Y aquí en Mateo 18 encontramos esta disciplina clave para que podamos nosotros comprenderlo. Lo voy a resumir así de manera rápida, que la iglesia ata y desata a través de 3 instrumentos: a través de la doctrina, enseñando lo que Dios prohíbe y también lo que Dios permite; también a través de los sacramentos, admitiendo a los fieles o excluyéndolos a los que profanan el pacto; y también con disciplina, corrigiendo fraternalmente a todo aquel que yerra para ganarlo de nuevo y llevarlo a Cristo. Por lo tanto, la iglesia no debe buscar en el ministro un control mágico sobre la gracia. Debemos de buscar en el ministro de la palabra de Dios la certidumbre del perdón, el poder de las llaves, que es el poder del evangelio predicado con autoridad para asegurar la conciencia atribulada si confía en Cristo. Y si confía, su deuda ha sido perdonada para siempre. Y esto, hermanos, es el remedio que tenemos para nuestra alma atribulada. Al considerar el ministerio de la confesión y el arrepentimiento, llegamos finalmente al propósito más práctico y consolador para nuestra fe, que el objetivo no es cargar la conciencia, sino liberarla para que pueda gozar plenamente de Cristo. Para esto es que se debe de practicar esta confesión privada cuando es necesario. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, Santiago 5:16, que ya hemos leído nosotros. Y aquí, hermanos, aquí para finalizar, debo decir que la posición del anglicanismo clásico, y que debería ser la posición de la iglesia cristiana en general, se puede resumir con las palabras del libro de oración común: Él perdona y absuelve a todos aquellos que se arrepienten y que sinceramente creen en su evangelio. No es el ministro, porque es instrumento; no es la iglesia, porque la iglesia es canal de gracia, columna y baluarte de la verdad. No son nuestras penitencias, porque no pueden compensar la falta. Si las ponemos en una balanza, las faltas siempre van a pesar más que nuestras propias obras, de manera que jamás vamos a poder tener ese equilibrio. Tampoco no son nuestras lágrimas, porque el dolor puede ser confuso, pero sí Cristo solamente, porque Él puede librarnos de todo mal. Recuerden esto, hermanos: Dios perdona. Cristo es quien obtuvo el perdón. La iglesia está aquí para proclamar el perdón, y el ministro de la palabra es aquel que anuncia el consuelo para tu alma. Y por eso podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Así que esta práctica, hermanos, cuando la usemos, cuando la necesitemos, sea de consuelo para cada uno de ustedes. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, porque nos das estas disciplinas espirituales para que con sabiduría tu iglesia las pueda poner en práctica, sabiendo que tú eres el único juez, el único rey, el único que puede mediar entre nosotros para con Dios. Y nosotros recurrimos a ti, Señor, en esta confianza, y te alabamos y te glorificamos. Bendice a tu iglesia, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.